anatómicas del tubo digestivo, en el intestino, en la lengua. Por eso explica que el vaso también se ingurgite y haya esplenomegalia. A nivel de esófago, estas venas que ustedes ven aquí se van a dilatar y estas van a producir lo que se llama las varices esofágicas, que es una de las causas también, la segunda causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, ¿no? Si bien en general todas estas hemorragias digestivas, un alto porcentaje, digamos 70-80% más o menos, a veces se autolimitan, pero en varices esofágicas sí hay que tener cuidado porque la mortalidad es del 10-15% más o menos de estos pacientes que tienen varices esofágicas, porque la hemorragia a veces es masiva. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando uno examina a su paciente en buscar estos estigmas hepáticos que puedan hacer inducir o pensar en la posibilidad de una hemorragia digestiva por varices esofágicas. Bueno, esto es lo mismo que mostramos, sino que acá lo adelantaba un poquito más. Esto, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Esto que está acá ya son variantes anatómicas. Lo usual, lo frecuente es esto de aquí, ¿no? Vena mesentérica superior, que viene recogiendo la sangre desde yuno, ilio, colon derecho hasta 2/3 del colon transverso. Y después confluye con la vena esplénica, que viene recogiendo sangre del estómago, también del vaso, del páncreas, y en su camino se une la vena mesentérica inferior. Esta vena mesentérica inferior viene recogiendo sangre del tercio distal del colon transverso, colon descendente, sigmoide, recto, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que uno usualmente ve. Aquí hay algunas variantes anatómicas, ¿no? Miren, la vena mesentérica drena directamente como una tercera rama de frente hacia la porta. Aquí vemos que drena la vena mesentérica inferior hacia la vena mesentérica superior. Entonces son diferentes variantes anatómicas que uno debe tener en cuenta. Cuando uno opera estos pacientes no siempre va a encontrar lo más frecuente. Por eso tenemos que tener conocimiento también que hay estas variantes anatómicas, ¿no? Para no lesionar inadvertidamente un vaso. Un vaso de este tipo que sangre va a provocar un sangrado masivo y tremendo durante una cirugía. Esto lo he traído para que ustedes más o menos tengan en cuenta, porque en algún momento vamos a hablar de la parte ya cuando es quirúrgica, ¿no? Entonces tenemos que el sistema nervioso está el estómago inervado por dos sistemas nerviosos principales, el simpático y el parasimpático, ¿no? El simpático, que es adrenérgico, su mediador la adrenalina, y del otro lado el sistema vago, que es mediado por la acetilcolina, que son colinérgicos. Entonces cada uno tiene su función. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque en algún momento, cuando un cirujano entra, digamos, a hacer alguna cirugía, probablemente ya no se hacen las cirugías como antes, ¿no? En mi época, cuando yo era alumno o era residente, inclusive se hacían bastantes cirugías de estómago, de duodeno, ¿no? Porque ahora ya con el advenimiento de muchos procedimientos que se han venido dando a lo largo de los últimos años con la endoscopía, ¿no? La endoscopía, porque hay procedimientos para, digamos, detener o cohibir el sangrado, ¿no? Entonces, o inclusive procedimientos de radiología intervencionista. Esos también en alguna forma ayudan a detener los sangrados, ¿no? Entonces, la cirugía se ha limitado bastante. El advenimiento de los inhibidores de la bomba de protones también ha hecho que se controlen los sangrados antes de que se piense en la cirugía. Entonces ustedes van a ver más adelante en una diapositiva como después de toda una escalera de procedimientos y evaluaciones, al final todavía recién uno piensa de repente en una cirugía. Como en la pancreatitis igual, ¿no? Antiguamente en la pancreatitis uno diagnosticaba una pancreatitis aguda y era entrar a sangre. ¿Para qué? Para meterle varios drenes y pues todas esas secreciones salgan, pero era peor porque era manipular, contaminar. Entonces, la pancreatitis actualmente es de manejo, digamos, eminentemente médico, salvo en el extremo de los casos que puede haber complicaciones de una necrosis pancreática o una ulceración, ¿no? Y que comienza a ser el paciente fiebre con signos de sepsis de repente, tratamiento antibiótico profuso. Y si a pesar del tratamiento antibiótico profuso no hay mejoría evidente, entonces ya recién se piensa ahí
en la cirugía de drenaje en el pancreas, ¿no? Entonces, en estos casos igual, ya en estos casos de hemorragias digestivas, se ha limitado bastante, no salvo algunos casos en donde no haya mejoría clínica, haya recurrencias de sangrado, o digamos, a pesar del tratamiento, no ha cicatrizado, no ha evolucionado bien esta entidad, entonces recién se pensaría en alguna cirugía, ¿no? Entonces, el nervio vago principalmente, que es lo que vamos a ver cuando uno hace una cirugía en estómago o en duodeno, tenemos dos nervios vagos, ¿no? Tenemos el nervio vago del derecho y el izquierdo que vienen bajando, pero en su trayecto el derecho, el izquierdo, perdón, se hace anterior y el derecho se hace posterior, ¿no? Y en su trayecto ya hacia la vena, hacia la curvatura menor, ya van dejando diferentes ramas, ¿no? Y por aquí tenemos el nervio de la tarjeta, que es la pata de ganso, en donde inerva básicamente la zona antropilórica. Entonces, en algún momento vamos a ver por qué es importante conocer esto, porque hay vagotomías tronculares que se hacen aquí arriba y hay vagotomías ultraselectivas que se hacen aquí en esta parte distal. Esto solamente para saber un poquito, recordar, ¿no? El fondo, el cuerpo, el antro y el pírolo, de la parte del fondo y el cuerpo, tenemos eminentemente células parietales y células principales. Esto para recordar, ¿no? Las células parietales, ¿qué es lo que básicamente producen? Ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿no? Y las células principales producen pepsinógeno. También tenemos células secretoras de histamina. Estas células secretoras de histamina, en alguna forma, también van a ayudar a estimular la formación de secreción gástrica, van a estimular a las células G y las células, sobre todo las células G que las tenemos acá en el antropilórico, células G que van a producir gastrina y células G que van a producir somatostatina. Entre ellas mismas se van a regular, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? La fibra parasimpática, que es el décimo par, vienen dos troncos, el izquierdo, ¿no?, que se hace anterior, y el derecho, que se hace posterior. Y la fibra simpática está a nivel del plexo solar, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Miren, a nivel, los impulsos adrenérgicos del nervio vago, el mediador es la adrenalina, ¿no? Entonces, a nivel del estómago, ¿qué va a producir? Una inhibición de la motilidad y del tono, ¿no? A nivel de los esfínteres van a producir una contracción, ¿sí? En cambio, el sistema vago, a nivel de la motilidad, ocurre una estimulación, aumentan las contracciones y los esfínteres se relajan. Y la secreción aumenta. Cuando hay un estímulo vagal, las secreciones aquí aumentan, los esfínteres se relajan y la motilidad aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo hago lo que han escuchado algunas veces, vagotomía troncular? Vagotomía troncular implica hacer una vagotomía aquí, cortar arriba, aquí los tronquitos. Por eso se llama vagotomía troncular. Cuando yo escucho vagotomía selectiva o superselectiva, es cuando yo comienzo a cortar estas ramas en algunas zonas del estómago. Pero si hago una vagotomía troncular arriba, estoy anulando todo esto. Todo esto. ¿Y qué va a predominar? Esto es importante para que ustedes entiendan por qué en esta cirugía se hace como complemento, aparte de la vagotomía, se hace un procedimiento de drenaje. Drenaje para facilitar el pasaje del contenido del estómago hacia el duodeno, ¿no? Entonces, ya sea mediante una piloroplastia o otra técnica, ¿no? Y vamos a ver diferentes técnicas de piloroplastia también. Entonces, si yo no hago ese procedimiento complementario, ¿qué va a pasar? Anulo todo esto del sistema vagal. ¿Y qué va a predominar? El nervio simpático con los impulsos adrenérgicos. ¿Y qué me va a producir a nivel del estómago? ¿No? Los esfínteres se van a contraer. Estamos hablando ahí del esfínter pilórico, se cierra, ¿no? Y hay una inhibición de la motilidad, o sea, el estómago se vuelve flojo, no se contrae bien y hay un aumento de la tonicidad del esfínter pilórico que se cierra, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo solamente hago vagotomía ahí? A la hora de comer, el estómago se va a distender, se va a hinchar y no va a pasar fácilmente el contenido del estómago hacia el duodeno, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí eso? ¿Lo han entendido?
¿O alguien levanta la mano y lo repito? ¿Suena? ¿No? De ahí la importancia de hacer como complemento el drenaje por mediante piloroplastia. ¿Ha entendido esto? Sí. Muy pocos asientan la cabeza y otros no dicen. ¿Lo repito? Lo repito. Bueno, digan que no hay problema. No hay que tener vergüenza, digamos, de que uno no haya entendido. Porque estas cosas a veces no son fáciles de entender y a veces hay que leerlo, releerlo hasta que uno más o menos ya lo entiende. ¿Sí? Entonces, para eso estamos acá, para sacarle de la... Ojo, si son hasta la... ¿Tan rápido corriendo? Me avisan hasta más o menos 2:30, donde vayamos viendo más o menos calculando. La toma de lista más o menos cuánto te... La clase es hasta las 2:40. Pues sí, pero quiero darles tiempo para que ustedes vayan tranquilos, 2:40. ¿Y la lista? No son muchos. ¿Ah? No son muchos. Bueno, entonces vamos a 2:40. Entonces, los impulsos colinérgicos, como le digo, ya le decía, el nervio vago, viene por acá, aquí están, ¿no? Vago derecho, vago izquierdo, ¿no? ¿Qué va a traer? Básicamente impulsos colinérgicos, el nervio parasimpático, el mediador es la acetilcolina. Y del otro lado tenemos los impulsos adrenérgicos del nervio simpático, ¿no? Estos básicamente están en el plexo solar, por aquí metido por esta zona, ¿no? Entonces, los impulsos del nervio simpático, ¿qué es lo que van a producir a nivel gástrico? ¿No? Básicamente, inhibición de la motilidad. No hay contracción, disminuye la contracción, se hace más difícil. Entonces, básicamente, inhibición de la motilidad. Y los esfínteres se contraen los esfínteres, ¿no? Mientras que los impulsos del nervio vago, a nivel de la motilidad, que va a producir una estimulación, ¿no? Y a nivel de los esfínteres, una relajación, ¿sí? Y la secreción aumenta, ¿no? Esos son los impulsos del nervio vago. Si yo en una cirugía hago una vagotomía troncular, por ejemplo, voy a anular todo esto de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a predominar? Las vías simpáticas, los impulsos adrenérgicos, teniendo como mediador la adrenalina. Entonces, ¿qué va a pasar si predomina esto? A nivel gástrico, la motilidad se inhibe, ¿sí? Entonces, cuando yo coma, no va a haber un buen vaciamiento porque no va a haber una contracción adecuada, ¿no? Y además, ¿qué va a pasar? El esfínter se va a contraer. Nosotros estamos hablando del esfínter pilórico, se contrae, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a provocar? Un retardo en el pasaje del contenido del estómago hacia el duodeno, probablemente una saciedad temprana también, ¿no? Entonces, por eso es que se complementa en estas cirugías de vagotomía troncular, dicho veces, se complementa con un procedimiento de piloroplastia. Ya lo vamos a ver, es abrir el píloro y hacer que si el píloro en ese momento por el esfínter, el estímulo adrenérgico está tanto cerrado, con la piloroplastia, una técnica quirúrgica, hacemos que ese esfínter se abra. Y eso va a facilitar el pasaje del contenido del estómago hacia el duodeno. ¿Está más claro eso? ¿Sí? Y ahora sí, sí. Bueno, digamos entonces, ¿no? Esto básicamente aquí a nivel gástrico, ¿no? A nivel intestino es muy similar, ¿no? Y en el páncreas pues también estimula la secreción del vago sobre todo, ¿no? Pero quiero que entiendan bien esto que pasa, qué es lo que pasa en el estómago, ¿sí? Entonces la hemorragia digestiva, como ustedes muy bien han dicho, es una hemorragia que se presenta, las hemorragias se presentan en cualquier parte del tubo digestivo, ¿no? En cualquier parte del tubo digestivo, y todas las patologías que nosotros estudiamos en un curso de gastroenterología de todo un ciclo pueden sangrar, todas las patologías pueden sangrar, ¿no? Por eso esta clase más que nada no está dirigida, digamos, a estudiar todas las patologías, sino dar el manejo en sí sobre la hemorragia, esta situación que se presenta muy frecuente en emergencia, sobre todo en medicina, ¿no? Mucho, ustedes habrán visto cuando ya hacemos la práctica, cuando hacemos la práctica de emergencia,
no nos llega mucho estos problemas de hemorragia. Si bien teóricamente dice que la hemorragia digestiva es la patología más frecuente, digamos, una úlcera, por ejemplo, ¿no? Puede haber sangrado, hemorragia, puede haber perforación y obstrucción. De todas ellas, la complicación más frecuente es el sangrado, la hemorragia, ¿sí? Pero esta hemorragia muchas veces se autolimita o es controlada en medicina. Tal es así que nosotros muy raras veces nos llaman para operar un paciente con sangrado de hemorragia digestiva. Pero sin embargo, sí nos llaman con más frecuencia cuando se perfora. Sí nos llaman con más frecuencia cuando se perfora. Pues eso sí tenemos amplia experiencia en el hospital de úlceras perforadas, úlcera gástrica, úlcera péptica, úlcera duodenal perforada, y eso sí lo vemos con más frecuencia, ¿no? Entonces, como le digo, la hemorragia digestiva es la más frecuente en las complicaciones de las úlceras, ¿no? Pero el manejo, como le digo, se autolimita o el manejo lo hacen mucho mejor en medicina. Cohiben el sangrado con todos estos procedimientos endoscópicos, inhibidor de la bomba de fotones, ¿no? Solamente nos llaman últimamente, en los últimos años nos han llamado más que nada cuando ya la úlcera se perfora, ¿no? Y ahí es cuando estamos allá nosotros en los vecinos. La úlcera péptica perforada es tema de otra clase también en la siguiente vez, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso. Entonces, la hemorragia digestiva se caracteriza básicamente por un sangrado de cualquier parte del tubo digestivo hasta el ángulo 3. El ángulo 3 es el límite entre el duodeno, cuarta porción del duodeno, y el yeyuno. Y ese rango se considera ya como hemorragia digestiva baja. Sin embargo, algunas revisiones por ahí están hablando ya de hemorragia digestiva alta, media y gamma, ¿no? Pero nos quedamos con hemorragia digestiva alta hasta el ángulo de 3 y de ahí para abajo hemorragia digestiva baja, ¿no? Entonces, su incidencia sí es más o menos entre 50 y 60 casos por cada 100.000 habitantes en un año, ¿no? Y es mucho más frecuente en adultos mayores, ¿no? La hemorragia digestiva se puede presentar también en menores, ¿no? Pero la incidencia es mucho mayor en adultos mayores sobre todo, ¿no? Como les decía hace un rato y les he venido mencionando varias veces, casi el 80% de estas hemorragias se autolimitan, ¿no? Se autolimitan, o el resto a veces es controlado mediante terapia medicamentosa o algún procedimiento que se haga endoscópico sobre todo, ¿sí? La mortalidad de la hemorragia digestiva alta es alrededor del 15% más o menos, ¿no? Alcanzando un 20% cuando es de origen varicosa. Por eso les decía, la hemorragia más masiva es la hemorragia de tipo varicosa y hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Y dentro de las hemorragias no varicosas, la mortalidad de la hemorragia digestiva alta no varicosa está entre 2 y 10% más que nada, ¿no? Y aquí, ¿no? Nuevamente, acá lo mencionan entre 15 y 20% la varicosa, y acá más o menos 20%. Es alta, ¿no? Aquí algunos parámetros que uno debe tener en cuenta cuando llega un paciente y ver más o menos si es una hemorragia de tipo leve, moderada, grave o severa, ¿no? Aquí tenemos más o menos la pérdida de volumen. Se dice que más o menos es una hemorragia leve, ¿no? Es decir, una pérdida de menos del 10%, más o menos son 500 mililitros, y podemos encontrar una presión arterial sistólica más de 100 milímetros por mercurio y una frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto, más o menos dentro de lo normal, más o menos, ¿no? Es moderada cuando se pierde más o menos entre el 10 y el 20%, que equivale a un aproximado entre 500 a 1000 centímetros cúbicos. Aquí vemos todavía la presión sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca por encima, ya se eleva un poco por encima ya de 100 milímetros de mercurio. Entonces, ya podemos encontrar clínicamente cierto grado de frialdad o palidez en la persona, ¿no? Inclusive tener en cuenta siempre también lo que es el llenado capilar. El llenado capilar es o la perfusión distal, ¿no? Cuando uno a veces presiona, inclusive en traumatismos también, tener en cuenta cuando uno presiona aquí la uñita o el dedo, ¿no? Lo normal es que cuando uno presiona se torna pálido, ¿no? Pero si uno suelta, entonces normal es que dentro de los 2 primeros segundos haya perfusión.
una reperfusión que cobre su color, ¿sí? Pero si ya pasan 4 o 5 segundos, ¿qué nos indica eso? Que hay una disminución de la perfusión distal. Puede ser por un problema de hipovolemia, por otro problema de sangrado. Si no nos olvidemos también de chequear la perfusión distal, el llenado capilar, ¿sí? Lo normal es menos de 2 segundos. Se considera grave cuando hay una pérdida más o menos entre el 20 y 35%, que más o menos son 1000 a 1750 centímetros cúbicos. Aquí vamos a encontrar la presión arterial ya probablemente menos de 100 y la frecuencia cardíaca ya se va elevando, pero ya encontramos a un paciente con cierto grado de agitación, ¿no? De agitación psicomotriz, inquieto, ¿no? De repente, no, pero entonces se está moviendo el paciente, y está chocándose, está entrando ya en un estado de mayor complicación de su hemorragia, ¿sí? Y la oliguria, siempre cuando tenemos estos pacientes monitoreando, es importante medir. Por ejemplo, si yo paso visita a un paciente, lo veo o lo tengo ahí en observación y le paso visita al día siguiente, el paciente es estable. Entonces yo le pregunto a la enfermera, ¿cuánto he orinado durante las últimas 24 horas? 1500, 2000, volumen total. Pero si yo tengo un paciente crítico, un paciente inestable o un paciente que pueda tener en la unidad de recuperación o en la unidad de cuidados intensivos, mi evaluación va a ser por área, cada hora. Entonces yo necesito saber cuánto orinado en esa hora. Yo no voy a esperar que la enfermera me calcule cuánto orinó en sus 6 horas de turno, o en sus 7 horas, o en sus 12 horas de guardia. Yo necesito saber cuánto está orinando en cada hora. Y mi evaluación es cada hora también. Son pacientes críticos. Uno se pega ahí al paciente. Y entonces, para eso manejamos el dato de lo que se llama el débito urinario. ¿Cuántos centímetros cúbicos o mililitros por kilogramo de por hora? ¿Recuerdan ese dato? ¿Cuántos centímetros cúbicos o mililitros por kilogramo de peso por hora se debe orinar un paciente? ¿Alguien tiene el dato? Eso para hablar sobre la oliguria. Usualmente lo normal es 0.5 a 1 mililitro o centímetro cúbico por kilogramo de peso por hora. ¿Y qué significa? Ustedes en todas sus carreras de medicina han escuchado siempre que se pone como ejemplo paciente de 70 kilos, ¿no? Entonces, si yo esos 70 kilos los multiplico por 0.5 el mínimo, ¿cuánto voy a tener en una hora? 35 mililitros, ¿sí? Y ustedes que de repente pesan menos, pues se toma como referente 30 centímetros, lo normal que sean unos mínimo 30 centímetros cúbicos por hora, ¿sí? Entonces yo voy midiendo ya mi IGS siempre con el 0.5, si conocemos el peso del paciente mejor, 0.5 a 1 centímetros cúbicos o mililitros por kilogramo de peso por hora. Entonces, si yo tengo un paciente que está orinando más de 30 centímetros cúbicos por hora, está todavía dentro de los parámetros normales. Pero si ya vemos que está orinando menos de 30 centímetros, 20, 15, ojo, ya estamos con un paciente con oliguria. ¿Por qué la oliguria? Porque hay una hipovolemia, una hipoperfusión renal, el paciente está entrando en una especie de insuficiencia renal, pero por falta de aporte, por falta de volumen de sangre. ¿Sí? Entonces hay que reponer el volumen en estas condiciones. Entonces es importante en estos pacientes porque ya en los cuadros graves, como les decía acá, ya se está presentando problemas de oliguria. Y en pacientes con hemorragia masiva, ¿no? En donde es más del 35%, esto implica ya un volumen mucho mayor de 1750 centímetros cúbicos. Aquí la presión ya es menos de 90 milímetros de mercurio y una taquicardia marcada también. Entonces aquí estamos hablando ya de un paciente en shock. Y ese paciente que al principio decía, no, está tranquilo, cómo se mueve, que estaba agitado, ya está entrando en shock, está entrando ya en otros problemas de trastorno de sensorio, de estupor y coma. ¿Sí? Entonces estos, digamos, son los parámetros que uno puede tomar en cuenta. Ahora, también se dice que hay síntomas como disnea, palpitaciones, cefalea, confusión, dolor torácico, palidez, extremidades frías también, que pueden verse ya con pacientes con una pérdida de más o menos 800 centímetros cúbicos. Y esto va a ser los síntomas mucho más severos
si ya la pérdida es mayor de 1,5 litros. Entonces, son parámetros clínicos de las funciones vitales que uno puede tomar en cuenta y la evidencia clínica para más o menos calcular o saber aproximadamente cuánto podría estar perdiendo este paciente, ¿no? Dentro de las hemorragias digestivas hay muchas causas, ¿no? Pero la más importante son las úlceras pépticas, ¿no? Hasta en un 2/3 de los estudios han mostrado que la úlcera péptica es más o menos el 55% de las hemorragias digestivas, ¿no? Seguida de las varices esofágicas de un 10 a 20%. Pero de ambas, la que da más mortalidad es las varices esofágicas porque el volumen es mucho mayor, ¿no? Ya después viene en un tercer lugar las esofagitis, o sea, lo famoso esofagitis producida por la enfermedad de la reflujo gastroesofágica, esofagitis o el esófago de Barrett, las gastritis erosivas, las que se deciden lesiones agudas de la mucosa gástrica, las duodenitis, que más o menos es el 5,20% de las causas, ¿no? El síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Del 5 al 10%, hay angiodisplasias también 6%, y las neoplasias también sangran, pero es menos frecuente, en un 2,2 a 5% más o menos, ¿no? Este Mallory-Weiss a veces lo vemos pacientes que no tienen antecedentes, pacientes jóvenes inclusive, que no tienen antecedentes de úlcera péptica, que de repente se van a una fiesta, un fin de semana, una juerga, mucho licor, y por ahí terminan pues, después presentando vómitos persistentes. Nuestros vómitos persistentes pueden provocar una erosión o una lesión de la unión cardioesofágica, de la unión gastroesofágica, ¿no? El vómito persistente hace que el estómago con represión y la contractura brusca de la pared abdominal contra el estómago y el cabez que lo encuentra medio cerrado todavía. Entonces, al haber esa compresión brusca de la pared sobre el estómago, produce también un aumento de la presión brusca sobre el cardias. Y ahí se producen en esa zona, en la unión gastroesofágica, estas erosiones y que provocan una hemorragia digestiva alta, ¿no? El paciente viene con vómitos, inicialmente vómitos persistentes y después se le agrega la hematemesis. Entonces, tener en cuenta esto en nuestros pacientes, ¿sí? Después tenemos algunas lesiones gástricas ya por estrés. Pacientes que vienen al hospital, hemos visto pacientes que llegan politraumatizados, con traumatismo encefalocraneano grave, ¿no? Sin antecedentes de úlceras, sin antecedentes jóvenes, de repente 40 años, o adultos jóvenes, ¿no? 40 años, 30 años, sin antecedentes de úlcera péptica. La familia refiere que nunca han querido ningún tipo de AINES o ácido salicílico, ¿no? Pero sin embargo llegan con un traumatismo encefalocraneano. A los pocos días comienzan a presentar hemorragia digestiva. Entonces es lo que llamamos úlceras de estrés, ¿no? Y cuando está asociado esto a un paciente con un traumatismo encefalocraneano grave o de repente un tumor, unas cosas graves también, esto se le llaman las úlceras de Cushing, ¿no? Pero si el paciente viene con antecedentes de un gran quemado, por ejemplo, nos llega también al hospital estos pacientes gran quemados, ¿no? Y que también son jóvenes que no tienen problemas o antecedentes de úlceras pépticas o úlceras gástricas de ningún tipo y que estando hospitalizados comienzan a presentar, a veces están con sonda nasogástrica en estos pacientes, se les pone sonda nasogástrica para evitar que vomiten o a veces para que se les alimente también. Paciente en traumatismo encefalocraneano puede vomitar o en todo caso se le pone la sonda para alimentación. Está inconsciente, no puede comer por sus medios, entonces se le nutre, se le alimenta por la sonda. Pero en algún momento vemos que comienza a venir secreción de tipo borrácea, con pozos de café. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, pensamos que se puede haber agregado alguna de estas úlceras de estrés. Si es en gran quemado, podemos hablar de lo que se llaman las úlceras de Curling, ¿no? Entonces, una regla mnemotécnica que yo siempre uso, Curling, Cushing, a veces me equivoco cuál es cuál. Entonces, Curling, yo lo asocio a Curling. Entonces, Curling en inglés me suena más a quemadura, ¿no? O burning, como quieran pronunciarlo, ¿no? Pero es una regla mnemotécnica que yo siempre utilizo para poder diferenciar cuál es la Cushing, cuál va con quemaduras, cuál va con traumatismo encefalocraneano. Sí, entonces el Cushing para problemas de traumatismos encefalocraneanos y el Curling para problemas de quemaduras
severas, ¿no? Son, digamos, úlceras por estrés. Tradicionalmente, pues se ha hablado también, ¿no?, que las úlceras duodenales muchas veces son enfermedades por un incremento en la acción del jugo ácido o de acción ácido péptica, no solamente jugo gástrico, sino la pepsina también, que es una enzima que degrada las proteínas también, ¿no? Y en alguna forma también puede provocar erosiones, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no?, en la mucosa duodenal. Mientras que las úlceras gástricas se deben a un debilitamiento de las defensas de la mucosa. Otras patologías que también pueden provocar úlceras son los síndromes de Soligen-Erlisson, hay un gastrinoma, le dijimos aquí hay una hipersecreción gástrica, y esta hipersecreción gástrica de ácido va a ir poco a poco erosionando las mucosas, ¿no? Después tenemos hiperperfusión, hiperplasia de células G, mastocitosis sistémica, las quemaduras o una tensión fisiológica intensa, ¿no? Aquí en este cuadrito, algunas láminas las he extraído del Schwartz, otras a veces del Savisto, ¿no? No sé cuál estén leyendo ustedes, pero seguramente si leen el libro van a encontrar algunos cuadritos muy conocidos para ustedes, ¿no? Entonces, nuevamente aquí, las causas más comunes de la hemorragia digestiva alta y baja, ¿no? Digestivo alto, de esofatitis erosivas, varices gástricas, varices esofágicas, las lesiones de Dielafol. ¿Qué son estas lesiones de Dielafol? Son malformaciones o anomalías vasculares, sobre todo de la gástrica izquierda, que están en la unión gastroesofágica, aproximadamente dentro de los 6 centímetros por arriba en la curvatura menor, hay unas alteraciones vasculares, ¿no?, que son dependientes de la gástrica izquierda y que pueden sangrar en un momento. Son las lesiones de Dielafol, ¿no? Hay fístulas aortoduodenales, desgarro de Mallory-Weiser, dijimos, ¿no?, enfermedad ulcerosa péptica, traumatismo y enfermedades neoplásicas, dentro de lo que son las causas de hemorragia digestiva alta. Dentro de las hemorragias digestivas bajas tenemos como causas las angiodisplasias, proctitis por lesión, hemangiomas, diverticulosis, enfermedades neoplásicas, los mismos traumatismos también, vasculitis, hemorroides, fístula aortoentérica, intususcepción, colitis isquémica, enfermedad intestinal inflamatoria, ¿no? Inclusive hablamos de hemorragias por procedimientos. Los procedimientos también pueden provocar los procedimientos endoscópicos, laceraciones, nos han llamado a veces por perforaciones, digamos, de recto, de sigmoides, por, digamos, estudio endoscópico. En esos casos se convierte en una cirugía de emergencia. Después tenemos la hemobilia. ¿Qué es la hemobilia? La hemobilia viene a ser sangrado por las vías biliares. Este sangrado por las vías biliares muchas veces es justamente por procedimientos, ¿no? A veces uno hace una CEPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y a veces podría lesionar las vías biliares. Entonces el paciente puede presentar sangrado, ¿no? Los traumatismos externos mismos, lesionar las vías biliares, o también tener el paciente presencia de tumores, angiomas, de neoplasias o inclusive algunas malformaciones arteriovenosas que se comuniquen los vasos sanguíneos con las vías biliares dentro del parénquima hepático, y por ahí comienza a presentar sangrado, ¿no? Entonces, y estos sangrados se coagulan dentro de se pueden formar coágulos dentro de la luz de la vía biliar, sobre todo del colédono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a encontrar lo que es la famosa arteriada de Quincke. ¿Y por qué se caracteriza esta arteriada de Quincke, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho. ¿Por qué el dolor? Porque se está obstruyendo la vía biliar. No está sangrando y esto se puede formar coágulos. Entonces, esta formación de coágulos obstruye la vía biliar. Estamos hablando del hepatocolédono, y el paciente va a presentar un dolorcito, como si fuera una coledocolitiasis, ¿no? Y como hay una obstrucción, vamos a encontrar también ictericia, ¿no? Ictericia de tipo obstructivo, ¿no? Una ictericia de tipo obstructivo, hacemos las pruebas hepáticas, vamos a encontrar bilirrubinas elevadas a predominio, directo o indirecto. Directo, ¿no? Entonces es importante eso, poder diferenciar en las ictericias de tipo obstructivo, ¿no? Y el tercer criterio es el sangrado. Cuando uno hace una endoscopía, llega la endoscopia hacia la segunda porción del duodeno, ¿no? Y vamos a encontrar la ampolla a través de la ampolla de Barker
cómo viene un sangradito. Ese sangradito, unido al ictericia, al dolor en hipocondrio, entonces es lo que se llama la triada de Quinn. Después tenemos el hemosucus pancreático, ¿no? Hemos, pues vamos a hacer referencia, sangre, y sucus en latín es más o menos jugo, ¿no? Es un jugo de sangre, es el que viene a través del páncreas, no es una secreción sanguinolenta que viene por el conducto de Wilson. El conducto de Wilson, ¿producto de qué? Puede haber un pseudoneurismo, una comunicación de la arteria esplénica con algún conductillo del que van posteriormente a converger hacia el conducto de Wilson, el conducto pancreático principal, ¿no? O a través de una fístula arteriovenosa de la misma mesentérica también, ¿no? Y drena esa secreción sanguinolenta a través del conducto de Wilson. Y también se forma una triada. Ahí hay dolor abdominal, hay hematoquesia y hay antecedentes de pancreatitis. Pacientes con pancreatitis o antecedentes que después comienzan a presentar estos problemas, podemos hablar de un hemosucus pancreático. Es raro también, pero se puede presentar cosas raras que a veces uno dice, no, yo nunca lo he visto, pero siempre hay una primera vez que a veces uno ve algunos casos, ¿no? Entonces, me ha pasado a mí con otra alguna patología que pasó 20, 30 años y nunca he visto, recién los he visto ya, digamos, muy entrada en los años del cirujano, ¿no? Entonces, se pueden presentar, ¿no? La famosa triada, el hemosucus pancreático, dolor abdominal, hematoquesia y antecedentes de pancreatitis. Después tenemos otra larga lista de problemas vasculares, angiodisplasias, hemangiomas, ectasia vascular antrogástrico, que le llaman estómago ensanguíneo. ¿No? Acá les he traído imágenes endoscópicas de estas ectasias vasculares del angiogástrico que simulan pues una sandía, ¿no? Por eso se le llama estómago ensanguíneo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de alarma que podemos presentar en un paciente, digamos, que requiera sí o ya una endoscopia digestiva alta? Son pacientes con pérdida de peso, vómitos recurrentes, disfagia, sangrado y anemia. Entonces, esto nos hace sugerir más un paciente con un probable neoplasia, que requieren ya un paciente que está perdiendo peso, que no está comiendo bien, que tiene vómitos recurrentes, puede estar con llenura o saciedad temprana, ¿no? Y que presente por ahí sangrado. Podríamos estar ante un paciente con una neoplasia gástrica, una neoplasia abdominal, que requiere inmediatamente o en el corto plazo hacerse una endoscopia digestiva alta, ¿no? Después tenemos pacientes que a veces toman también por alguna enfermedad, sobre todo pacientes adultos mayores, toman AINES o ácido acetilsalicílico, pacientes con problemas ya adultos mayores con problemas reumáticos, lumbares, artrosis, espondiloartrosis, o de repente pacientes con problemas coronarios que toman ácido acetilsalicílico. Acuérdense que el ácido acetilsalicílico ahora hay de 80 miligramos o de 100 miligramos que se utiliza pues, para problemas como antiagregante plaquetario con pacientes con problemas coronarios. Pero sin embargo, a veces los pacientes se automedican, ¿no? Y he visto casos de pacientes no pensando de que están haciendo bien, protegiendo su estómago, comienzan a, protegiendo su corazón, sin darse cuenta, o algún familiar, acá tengo un ácido acetilsalicílico, y comenzó a tomar durante buen tiempo el ácido acetilsalicílico de 500 miligramos. Entonces, hay que ese de 500 miligramos va utilizando de repente como antipirético o analgésico, ¿no? Pero está tomando una dosis casi 5 veces, 6 veces más de lo que debería usar para su problema cardíaco. Entonces, son pacientes que a veces se automedican y que lo hemos visto, ¿no? Entonces, en estos pacientes que por una u otra razón necesiten tomar estos AINES o ácidos acetilsalicílicos, siempre hay que acompañarles con inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Para en alguna forma proteger ese estómago, ¿no? Adultos mayores, más de 60 años, o pacientes que a pesar de que tienen antecedentes de enfermedad acidopéptica, tienen que tomar a veces AINES o ácidos acetilsalicílicos. Entonces, complementar con un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Omeprazol, esomeprazol, omeprazol, que hay ahora una gran cantidad de estos tipos de inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Si hay un consumo concurrente de esteroides, también, ¿no? Pacientes que tienen lupus o algunas enfermedades reumatoideas que requieren usar prednisona, corticoides, entonces también acompañar con el uso de inhibidores de la bomba de protones, ¿no? O pacientes que usan anticoagulantes, antifibrinolíticos, warfarinas, ¿no? Entonces, siempre acompañar a estos pacientes con algún
inhibidor de la bomba de Burgos. Acá vemos algunas lesiones, ¿no? Una miscelánea de algunas fotos, ¿no? Displasias de grado alto de la mucosa de Barrett. Bueno, la mucosa de Barrett ya es una mucosa que se ha alterado, ¿no? Es una esofagitis desde Barrett por enfermedad de reflujo gastroesofágico. El ácido tanto reducita hacia el esófago que la mucosa distal del esófago comienza a cambiar, a alterarse, ¿no? Entonces comienzan a aparecer células de tipo gástrico ahí. Y estas células de tipo gástrico, de origen gástrico dentro del esófago, también se erosionan, sangran y pueden progresar, así como en el estómago también pueden progresar a hemorragias, ¿no? A sangrado y a neoplasias, ¿no? Y aquí vemos un adenocarcinoma temprano, ¿no? Un adenocarcinoma temprano originado en una mucosa de Barrett. Vemos aquí también una hemorragia digestiva, miren acá, sangrado activo, ¿no? Sangrado activo, y uno de los métodos, ¿no? Uno de los métodos que se utiliza para cohibir el sangrado en algunos casos es la aplicación de alcohol absoluto. Es un alcohol 100%, ¿no? Nosotros utilizamos pues, para limpiarnos las manos, ¿no? Durante la pandemia utilizamos mucho el alcohol del 70%. ¿No? Pero hay presentaciones, digamos, en estos casos que coagulan las proteínas y de alguna forma ayudan a parar el sangrado. Se dice que se recomienda en estos casos de úlceras o hemorragias digestivas siempre el tratamiento bimodal. ¿Qué significa? No quedarnos solamente con la inyección de adrenalina o la inyección de alcohol absoluto, la aplicación, sino un complemento. ¿No? En estos casos, en algunos casos, pues si se ve el vasito, cliparlo también. ¿No? Entonces, lo que se recomienda mucho es la aplicación bimodal en estos procedimientos, ¿no? Y aquí vemos en la última foto cómo ya se ha coagulado la úlcera, ¿no? Pero esto no significa que el paciente quedó ahí, ¿no? Hay que hacerle seguimiento, hay que darle una terapia con inhibidores de la bomba de protones, porque es un paciente que también pueda recurrir el sangrado. Aquí tenemos una varices, ¿no? Esofágica muy sangrante. Miren, acá tenemos la vena dilatada y acá un trayecto, porque miren como a chorro, sangra a chorro, ¿no? Y esto a veces no da tiempo, entonces. Y aquí, bueno, hay que tener en cuenta si es que tenemos al endoscopista a la mano también. Imagínense eso a las 2, 3 de la mañana, no tenemos el gastroenterólogo de guardia, échense a llorar ahí. Tenemos que utilizar otros medios para que la persona del DRS que la vamos a estar dentro de un rato, ¿no? Son medios paliativos, ¿no? Pero es importante eso. Si en alguna oportunidad yo he tenido que entrar a esa hora más o menos en un paciente a ciegas, ¿no? Hay digamos, cirugías de colectomía, por ejemplo, a ciegas, cuando no da tiempo y no logra controlarse o, digamos, ver en dónde está la zona de sangrado. Entonces me tuve la obligación de hacer una gastrostomía en la parte alta e irme lo más, felizmente encontré un vasito sangrante ya en las últimas venas del esófago, en la unión cardioesofágica, unos puntitos que paró. Pero a veces fue prácticamente suerte, porque puede haber sido el sangrado mucho más arriba también, ¿no? Una varice mucho más arriba. Entonces, cuando se puede, se hace esto, ¿no? La aplicación de ligaduras. Son como unos anillos de elástico chiquititas, ¿no? Bien pequeñitas, que prácticamente ahorcan a las varices, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una neoplasia, ¿no? Un cáncer gástrico sangrando. Miren aquí cómo los bordes están edematosos y esto es duro. Si uno lo toca, es de consistencia dura, ¿no? Acá también está la neoplasia sangrando. Son imágenes para que tengan en cuenta el desgarro de Mallory-Weiss, como les decía, en la unión cardioesofágica, en la unión gastroesofágica, perdón. Ahí son los desgarros de pacientes que presentan vómitos persistentes. Vómitos intensos que primero pueden ser voluntarios por el contenido gástrico y después ya se hacen sanguinolentos, ¿no? Aquí vemos cómo se ha cohibido el sangrado. Se puede utilizar en estos tipos de erosiones o de sangrados la inyección de adrenalina también, ¿no? Uno de los métodos es la inyección de adrenalina y como complemento clipar el vasito que está sangrando. O se puede aplicar la escleroterapia también. Escleroterapia con sustancias especiales o el alcohol absoluto que también coagula
la electrocoagulación, o tenemos también el argón plasma. El argón plasma también produce una coagulación muy intensa, que es el gas argón entrevistado con la electricidad del dispositivo, va a emitir como un rayo que quema la mucosa y puede corregir los sangrados. Aquí tenemos la lesión de Dieulafoy, también, como les decía hace un ratito, muchas veces esta lesión de Dieulafoy son alteraciones o anomalías vasculares, como les decía, que están más o menos en la curvatura menor, hasta los 6 centímetros de la unión gastroesofágica en la curvatura menor. Son alteraciones vasculares dependientes de la gástrica izquierda. ¿No? Y acá vemos un vasito sangrante y aquí vemos como complemento, en la otra foto, se le ha aplicado un hemoclip, ¿no? Y esto controla el sangrado, ¿no? Este es el plasma de argón. Como les digo, se utiliza el argón, que es un gas, se utiliza el gas. Esto ya en contacto con la electricidad que uno imprime aquí, pues dispara así como un rayo. Es espectacular porque es como si estuviera viendo un relámpago en el cielo, así de luz intensa produce este argón. Y este argón quema, pueden ser antidisplasias, cualquier tipo de malformaciones, o el valor de West también que no parar el sangrado, ¿no? Con los procedimientos endoscópicos. Miren aquí, son varias las quemaduras que se han hecho por problemas de antidisplasia seguramente, ¿no? Pero esta es la utilización de la plasma de argón, que también, si lo tiene el endoscopista a la mano, pues lo utiliza, ¿no? Esto para ver más o menos, digamos, los mecanismos de defensa, de agresión de la mucosa gástrica o de la enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Tenemos factores de agresión de la enfermedad ulcerosa péptica, el ácido mismo, el jugo gástrico, que tiene un pH ácido, ¿no? Para hipersecreción gástrica en algunas patologías, la misma pepsina que produce degradación de las enzimas. Acuérdense que la pepsina es una enzima que actúa en la digestión de los alimentos también. Puede provocar también degradación de las proteínas a nivel de la mucosa misma como agresor, ¿no? El uso constante o irrestricto de AINES o la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? Se ha visto mucho la asociación del Helicobacter pylori con úlceras gástricas, úlceras duodenales. Entonces, cuando tengamos una úlcera, es importante estudiar la presencia de este Helicobacter pylori, ¿no? Porque el tratamiento no solamente va a estar dado, digamos, a controlar el sangrado o a controlar la úlcera con inhibidores de la bomba de protones, sino si es que hay ya el Helicobacter pylori emitido ahí, hay que darle un tratamiento antibiótico, triple o doble, ¿no? Para, digamos, controlar y hacer desaparecer esta bacteria que muchas veces está asociada como precursor cuando ya aparecen las úlceras gástricas hacia adelante la aparición de neoplasias, ¿no? Que estas úlceras gástricas se malignicen en algún momento, ¿no? Como defensas de la mucosa tenemos la presencia de bicarbonato, también algunas células producen bicarbonato. El flujo sanguíneo, un flujo sanguíneo adecuado, con buena oxigenación, buena aportante de nutrientes, va a ayudar también, ¿no? A que, como mecanismo de defensa en la protección de la mucosa. El moco mismo también evita también, es una barrera, como una capa de barrera entre los gérmenes que puedan pulgar en la mucosa, ¿no? Las uniones intercelulares, es como decir que haya una fuerte unión, una construcción, una fuerte unión entre el ladrillo y ladrillo, el cemento, la unión intercelular, digamos, en estos casos que ayuda como mecanismo de defensa ante un problema de agresión por estos elementos que hemos mencionado, ¿no? Después hay, digamos, también los mecanismos de reparación, la reparación tisular, ¿no? La reparación, la cubierta de la mucosa y factores de crecimiento, ¿no? Pero todo esto se va a dar por un buen flujo sanguíneo. Si no hay un buen flujo sanguíneo, entonces vamos a tener problemas de reparación. La buena oxigenación de los tejidos, la buena nutrición, va a ser difícil que esos problemas de lesiones se produzca una buena reparación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la hemorragia digestiva alta? ¿No? La hematemesis es el vómito que viene con sangre, es el vómito, diferenciarlo de la hemoptisis, es el vómito que viene con sangre, ¿no? Puede ser un sangrado, sangre fresca,
O en algunos casos también puede venir lo que se llama pozos o borra de café. No es el café que queda ese cuando uno pasa café tostado, no, y queda eso en el fondo del ¿cómo llaman esto? Del filtro. Entonces ese es el color que puede presentar el paciente. Esto cuando hay sangre retenida ahí que se entremezcla con los jugos también y puede provocar este problema, ¿no? Es de un aspecto negruzco, ¿no? Y la hematemesis rojo brillante es exclusiva de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Ahora, digamos, suele expresarse, dice, un episodio hemorrágico de superior cuantía y gravedad al que origina la melena, ¿no? Esto, cuando pasa ya al tubo digestivo, entonces ya va a haber otro problema, digamos, de degradación de la hemoglobina. La hemoglobina se degrada a hematina, entonces se degrada a hematina y comienza a haber acción de las arterias también, acción de los jugos intestinales. Entonces esto se va a manifestar posteriormente en melena, que son heces negras de un olor pútrido, alquitranadas, ¿no? Inclusive es importante nosotros también, si el paciente no lo manifiesta, o no dice, o desconoce, entonces es importante nosotros como complemento del tacto rectal. A veces nos olvidamos del tacto rectal, pero nos ayuda bastante en algunas situaciones. No podemos hacer un tacto rectal y de repente el dedo de guante viene manchado con heces de este color, ¿no? Entonces eso ya ayuda en alguna forma a poder ver, ¿no? Si es que hay una melena. Y muchas veces se presenta con un sangrado mínimo de entre 50 y 100 centímetros cúbicos también, y que esté retenido durante 8 horas. Ahora, vamos a ver el concepto de hematoquesia. Hematoquesia es cuando ya viene la emisión de sangre roja entremezclada con las heces, no de un color más claro ya, ¿no? Y eso suele ser indicativo de una hemorragia digestiva baja. Si el sangrado digestivo alto es más de 1 litro, se produce, y si se produce hasta menos de 1 hora, puede manifestarse como hematoquesia. Porque este sangrado también estimula el peristaltismo en algunas zonas. Entonces, en alguna forma estimula el peristaltismo. Ahora, puede ser que venga un paciente con hematoquesia, pero puede ser esto originado por una hemorragia digestiva alta también, ¿ya? ¿En qué situaciones un paciente con una hemorragia digestiva alta puede presentarse hematoquesia? Cuando el tránsito intestinal está acelerado, o sea, no da tiempo a que haya esta degradación de la hemoglobina en hematina, ¿no? Entonces puede haber hematoquesia. Igualmente, una hemorragia digestiva baja, ¿no? Si es un tránsito intestinal lento, por el contrario, nos puede dar también signos de una deposición tipo melena, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿No? En un tránsito intestinal acelerado, una hemorragia digestiva alta puede traducirse en hematoquesia. Y en un tránsito intestinal lento, una hemorragia digestiva baja puede traducirse en melena. Lo usual es que asociemos, ¿no?, melena a hemorragia digestiva alta y hematoquesia a hemorragia digestiva baja, ¿sí? Pero puede darse lo otro también ante estas situaciones de tránsito intestinal acelerado o lento también, ¿no? Entonces, ya hablamos de hecho cuando el paciente pues, tiene una presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio o un descenso de más de 30 milímetros respecto a sus niveles basales anteriores, ¿no? Y una frecuencia cardíaca donde sus latidos están por encima de los 100 latidos por minuto, ¿no? Y aquí clínicamente vamos a ver a un paciente con piel fría, el paciente pálido, ¿no?, con sudoración profusa, podemos encontrarlo, y la circulación, el llenado capilar que les decía, ¿no? Hay pérdida de la recuperación de la circulación capilar, o sea, lo que decía llenado capilar, ¿no? Uno presiona el dedito y este debe recuperarse, si está normal debe recuperarse dentro de los 2 primeros segundos. Si eso ya demora 4 o 5 segundos es porque hay una hipoperfusión externa de célula, ¿no? Y puede haber, como ya hemos dicho hace un ratito, alteraciones del sensor, intranquilidad, agitación, confusión, somnolencia, obnubilación en algunos casos. Entonces aquí determinar si efectivamente se trata de una hemorragia digestiva alta, ¿no? Valorar la repercusión, qué tanto está provocando este sangrado una alteración hemodinámica. ¿Hay alteración hemodinámica o no hay alteración hemodinámica?
Entonces, esto es importante para hacer el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Y siempre tener en cuenta cuáles son los factores precipitantes que pueden haber condicionado enfermedades, ¿no? Que está tomando algún tipo de medicación o qué patologías previas hay en este paciente, ¿no? Dentro del contexto general para poder ubicarnos, ¿no? Entonces, si viene un paciente que muchas veces llega a la unidad de shock trauma y ha chocado al paciente en muy mal estado, entonces tenemos que valorar o hacer lo que llamamos el ABCD, ¿no? de la atención de un paciente, ¿no? Ver que las vías respiratorias estén permeables, ver cómo está su respiración, si es que no, porque puede ser que estos pacientes también no en el mismo momento o en el transcurso que lo traen en casa se aspiren también. Su mismo momento puede ser que se aspiren. Y al aspirarse, podemos terminar el paciente, de repente lo sacamos de esta hemorragia digestiva, pero después comienza a hacernos una neumonía de tipo aspirativo. Entonces, ver que el paciente esté no solamente con la vía respiratoria permeable, sino que tenga un buen patrón circulatorio, un buen patrón respiratorio, ¿no? Lo otro también ver que el paciente tenga una buena, que esté hemodinámicamente estable, detectar de dónde viene el sangrado rápidamente, ver su estado de sensorio. Entonces, valorar la magnitud de la hemorragia, ¿no? Iniciar la monitorización adecuada. El paciente cuando llega a la unidad de shock trauma, hay un personal especial ahí que se llama el atenciólogo, el médico atenciólogo, está el personal de enfermería que ya está capacitado en estas atenciones y está el personal, digamos, técnico de enfermería. Entonces, paciente, enfermera se le comienza a colocar ya el tensiómetro, el pulsoxímetro, los electrodos y lo conectan a un monitor multiparámetros en donde nos está midiendo, ya nos está indicando la función vital, la presión arterial, frecuencia cardíaca, el pulso, la saturación de oxígeno, ¿no? Y pues se le está monitoreando al paciente cómo van progresando estas funciones vitales en los siguientes minutos o horas. Y las pruebas de laboratorio, lo básico, su hemoglobina. Entonces, un paciente sangrado tenemos que ver cómo está su hemoglobina de llegada, de base. Muchas veces esta hemoglobina de repente no nos va a dar un valor real digamos, de cuánto ha perdido, pero necesitamos un valor base para después de evidenciar cómo va esta evolución, si es que el paciente puede ser monitoreado, ¿no? Igual en traumatismos hay pacientes que pueden ser monitoreados, ¿no? Pero si el paciente se le choca y no se reanima con estos con suero, con sangre, si no se reanima en traumatismo, lo meto a sangre, ¿no? Igual en estos casos tenemos que monitorear cómo van las funciones vitales, ¿no? Cómo van sus pruebas de laboratorio, ¿no? El hemograma, la hemoglobina. De todas maneras, siempre pedimos glucosa. Muchos pacientes diabéticos en nuestro medio que no saben que son diabéticos, ¿no? O que son diabéticos pero tienen tratamiento irregular o por A o B motivos descontinúan. Y vemos pacientes que llevan con 300, 400 de glicemia, muy independientemente de cualquier otra patología que tengan. Entonces siempre pedimos esto de la glucosa, sobre todo porque estamos trabajando en un paciente. Si es diabético, es un paciente inmunosuprimido. Y si es un paciente inmunosuprimido, se nos va a complicar por otras patologías, ¿no? Entonces puede haber neumonías, infecciones urinarias. Hay que tener en cuenta que a estos pacientes se les cateteriza también, se les pone una sonda vesical. Y su mismo estado de inmunosupresión nos puede llevar a una afectación, una aparición de infecciones intrahospitalarias, una neumonía misma también. Entonces, urea y creatinina es importante para ver cómo está funcionando su riñón. Acuérdense que estamos hablando de hipovolemia, de un débito urinario, queremos saber cuánto está orinando el paciente. Y son pacientes que pueden tener falla renal, pero por falta de aporte, por falta de sangre. Un hipovolemia, un sufrimiento renal, entonces podemos encontrar de repente pacientes con la urea y creatinina un tanto elevada. Hidratamos, reponemos volumen, mejora la perfusión renal y el paciente de repente mejora su creatinina, ¿no? Los factores de coagulación y sangría, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina son muy importantes en INR, porque podemos estar en un paciente también si es que ha estado recibiendo anticoagulantes o ácido salicílico o heparina, cualquier otro medicamento que de repente altere su función, su producción de este tipo, ¿no? Entonces es importante valorar eso también, ¿no?
La anamnesis y la exploración también, ¿no? En la anamnesis pues tenemos que sacar el cubo, en unas pocas palabras nomás, debemos saber qué ha estado tomando el paciente, cómo empezó su problema de sangrado, no sé si estaba tomando algún tipo de medicamento, o si es que ya sufrió anteriormente esos episodios, o si es que ya tiene antecedentes de esofagitis o de úlceras pépticas, o si es un paciente que ya tiene problemas de cirrosis también. Entonces, los antecedentes son muy importantes, ¿no? Los factores de riesgo, si es que tiene alguna cirugía previa el paciente. De repente es un paciente que está teniendo alguna cirugía previa y de repente no se da cuenta y como le duele la cirugía, pasos traumatológicos, están tomando analgésicos en forma desmesurada. Hemos visto nosotros hemorragias digestivas de pacientes que se automedican en forma prolongada el ketorolaco. Entonces, por el dolor que presentan, ¿no? Entonces, ve que cirugías previas puede haber tenido, o de repente ya ha sido operado anteriormente en una cirugía por una hemorragia digestiva previa, ¿no? Entonces, es importante eso, claro, ¿no? ¿Qué fármacos se está utilizando? Conocer si se está recibiendo nuevamente le digo AINES o algún anticoagulante, o si es que ya está tomando, paciente de repente ya ha venido tomando anteriormente enzimas digestivas por problemas de gastritis, o la ranitidina que se usaba bastante anteriormente, o de repente ya está tomando inhibidores de la bomba de Frottones. Entonces es importante averiguar todo esto, ¿no? Y después ya comenzamos a hacer la localización de la hemorragia digestiva en base a los síntomas y signos que trae el paciente, sospechar y pensar ya hacia dónde vamos a dirigir nuestra primera endoscopía, una endoscopía digestiva alta o una endoscopía digestiva baja, o si es que el centro hospitalario tiene los medios necesarios, también podemos hacer cápsula endoscópica, ¿no? O enteroscopía. Cuando hace la endoscopía digestiva alta nos lleva a estudiar hasta el duodeno y nada más. La endoscopía digestiva baja podemos llegar hasta el colon. Y si el endoscopista es un poquito más experto, puede meterse un poquito a través de la válvula ileocecal hacia el ilio. Pero y el resto, yeyuno, ilio, entonces antiguamente no había procedimientos, pero ahora ya hay lo que es la cápsula endoscópica, ¿no? O también la enteroscopía. Ustedes han llevado gastroenterología hace poco, ya deben tener un día de más o menos de lo que es la enteroscopía endoscópica, ¿no? Que también o la enteroscopía, para la redundancia, endoscopía, que nos permite estudiar el yeyuno y el ilio, ¿no? Mientras que la cápsula endoscópica solamente es de tipo diagnóstica, porque no podemos hacer ningún procedimiento con esta cápsula. Con la enteroscopía sí, así como la endoscopía digestiva alta o la baja, con la enteroscopía sí podemos hacer algunos procedimientos, angiodisplasia que se encuentran en el yeyuno, en el ilio, y quemarlos, coagularlos y detener el sangrado, ¿no? Entonces, endoscopía, posible aspiración de sonda. Eso de la sonda nasogástrica también es un tanto discutible actualmente. Antiguamente a todo el mundo sonda nasogástrica, ¿no? Pero actualmente hay guías no recomiendan su utilización porque no, si bien va a descomprimir un poco, salvo algunos casos, ¿no? Si bien va a descomprimir un poco, pero no nos va a ayudar al diagnóstico, no nos va a ayudar en el pronóstico, ni menos en la terapéutica, ¿no? Entonces, salvo algunos casos en donde el paciente esté con vómitos persistentes, ¿no? Ahora, si sospechamos en un Mallory Weiss, ¿no? También hay que tener cuidado, ¿no? De no introducir una sonda, porque la sonda misma puede provocar lesión, un aumento de la erosión en estos casos de Mallory Weiss y el paciente aumentar más su hemorragia digestiva, ¿no? Y empezar con el tratamiento farmacológico. Miren que al final de todo esto, después ya está la cirugía, ¿no? Farmacológico, por ejemplo, ya con inhibidores de la bomba de protones, usualmente es lo que se hace, ¿no? El tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico ya no solamente es dirigido hacia localizar la hemorragia, sino ya como tratamiento. Tratamiento endoscópico, vamos a utilizar una gama de procedimientos como la aplicación de adrenalina si es necesario, la aplicación de alcohol absoluto si es necesario, o como complemento un hemoplip también. Ustedes han visto seguramente ya alguna colecistectomía laparoscópica o están por ver cómo se está empezando el ciclo, pero así como colecistectomía laparoscópica le ponemos clip a la arteria
También ustedes ya han visto en una de las fotos un pequeño clip de titanio que se le coloca al vaso sangrante, ¿no? Entonces, como complemento, o en todo caso el arterio directo monopolar o el argón plasma, como lo han visto, ¿no? Y la cirugía al final, si es que este tratamiento va a fallar. Inclusive tenemos aquí angiográfico, es decir, estudios como una angiografía, ¿no? Si es que el hospital lo tiene también, ¿no? Porque tenemos en el hospital hospitales que no todos tienen una logística, un aparataje, digamos, adecuado como para poder afrontar estas situaciones, ¿no? Si se puede hacer una angiografía, la angiografía no con caracterización, llegar hasta o localizar el punto sangrante. La angiografía o angiografía angioten también básicamente se utiliza cuando el paciente tiene un sangrado activo. Si el sangrado está activo, entonces con esos estudios angiográficos radiológicos podemos detectar o encontrar el sangrado. Pero si el paciente en ese momento no está sangrando, de nada va a servir la angiografía o indicar la sustancia de contraste, porque no vamos a buscar, no vamos a encontrar el escape. Entonces, el paciente, para hacer estos estudios necesitamos que haya un escape de la sustancia de contraste, o sea, un sangrado activo en ese momento. Entonces, encontrado el vaso sanguíneo, la zona que está sangrando, se le puede inyectar por ahí mismo vasopresina también, que es un vasoconstrictor, y en alguna forma detener el sangrado rápidamente, ¿sí? Entonces, sí es factible, ¿no? Hay los angioten también. Actualmente se usa la angiotomografía también como procedimiento, o la tomografía endoscópica. Ustedes todavía no han llevado traumatología, ¿no? Van a llevar en la siguiente rotación, pero los traumatólogos mucho utilizan en las tomografías en fracturas, ya no la radiografía frontal y perfil, sino en algunas situaciones que necesitan entrar a operar, utilizan la tomografía y les piden con reconstrucción tridimensional. ¿Qué significa esto? Que debemos sacar el huesito y lo vemos en todos los planos para más o menos planear nuestra cirugía traumatológica. Igualmente, en tomografías hay equipos tomógrafos que nos pueden hacer una reconstrucción del colon, del estómago, del duodeno, ¿no? Y más o menos podemos ver tomográficamente una imagen como si estuviéramos viendo una endoscopía en blanco y negro. Entonces, esas son situaciones en donde a veces nos permiten estos tomógrafos también ver. Y al final, todos los procedimientos quirúrgicos que llevan a tratar estas enfermedades, ¿no? Entonces, esto es lo básico que ustedes deben conocer para diferenciar entre una hemotisis y una hematemesis, ¿no? En la hematemesis pues es expulsada por vómitos, es de un color rojo oscuro o negruzco como pozos de café, sin espuma, ¿no? Acompañada muchas veces de restos alimenticios. Suele haber náuseas y vómitos y el pH pues es ácido por el cubo gástrico, ¿no? Y con frecuencia viene acompañada también de melenas. Habitualmente hay anemia. Y en estos casos pues no hay esputo y se confirma mediante una endoscopía digestiva alta, ¿no? Mientras que la hemoptisis pues viene con tos, usualmente siempre viene con tos, ¿no? Es de un color rojo o rosado medio espumoso que viene entremezclándose con el aire, ¿no? Acompañada de saliva, puede haber disney, estos pacientes presentan dificultad respiratoria, el pH es alcalino, y en ellos no hay melena, ¿no? Salvo que sea una hemoptisis del paciente en regular cantidad y el paciente traga, pase la sangre, y esta sangre pues va a recorrer el tubo digestivo y por ahí manifestarse como melena, pero usualmente no pasa eso, ¿no? Y no suele causar anemia porque a veces el sangrado no es tan masivo como en la hemorragia digestiva alta, ¿no? Y puede haber esputo, el paciente está tosiendo con esputo y en algún momento pues vienen los esputos hemoptoicos y después viene la hemoptisis, ¿no? Y se confirma pues por una fibrobroncoscopía o broncofibroscopía. Ver los antecedentes personales, si es que hay algún consumo de alcohol, tabaco, cocaína también, ¿no? Importante esto para descartar cualquier agente que pueda haber inducido a la formación de estas úlceras, ¿no? Ver si ha tenido episodios anteriores de hemorragias digestivas altas o bajas, si es que el paciente consume salicilatos u otros salicilatos, sobre todo porque hay pacientes, no es tan frecuente ver el Crohn, la enfermedad de Crohn, pero sí un poco más frecuente ver la colitis ulcerativa.
Entonces son pacientes que cuando reciben tratamiento médico reciben corticoides, reciben salicilatos, mesalazina, ¿no? Corticoides prednisona. Entonces es importante ver si este paciente está recibiendo esto o si es que tiene antecedentes también de colitis ulcerativa y por ahí nos encontramos de repente con un Crohn también, que es raro en nuestro medio, ¿no? Ver si es que está recibiendo anticoagulantes, heparina, nicotinamida, warfarina o inclusive el mismo ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetario, ¿no? Reserpina, filoxaminofilina, ácido tacrínico, sales de potasio. El sulfato ferroso puede colorear las heces de color negruzco también. Entonces el paciente puede asustarse y pensar que está haciendo algún otro problema, y que no se le explica. Siempre cuando indiquen ustedes sulfato ferroso, impliquen al paciente que podría haber esta posibilidad de sangres oscuras, bien oscuras en las heces, ¿no? Así como cuando indicamos fenazopiridina, ¿no? En pacientes urológicos o con disuria, les decimos, ¿no? Que la orina le va a salir bien manchadita de color anaranjado, amarillo anaranjado, bien brillante, ¿no? Entonces, siempre, si ustedes saben de esto, decirle al paciente para que no entre en pánico innecesario, ¿no? Inhibidores de la recaptación de serotonina son los antidepresivos que también pueden inducir a estos problemas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que acompañan muchas veces estos cuadros de hematemesis o melena? ¿No? Epigastralgia, ver qué síntomas ha tenido el paciente antes de su hemorragia digestiva, ¿no? Ha habido epigastralgia, hidropilosis, náuseas o vómitos, ¿no? O inclusive la epigastralgia muchas veces desaparece ya cuando el paciente está con su hemorragia aguda, ¿no? Y ver los síntomas acompañantes, ¿no? El síncope, el paciente se desmaya, diaforesis, palidez, sequedad de boca, y a veces desencadenado por prostratismo. Lo prostratismo significa que yo estoy echado, de repente me siento y al sentarme pues se me baja la presión, ¿no? Se me baja la presión, realmente más de 10 milímetros de mercurio se me baja la presión, ya debo pensar en que puedo tener un problema de hipoperfusión. O de repente se me acelera la frecuencia cardíaca, más de 10-20 latidos por minuto, también tener cuidado, ¿no? Indicativos de una repercusión hemodinámica por el sangrado, ¿no? Puede haber distensión abdominal, pérdida de ponderal de peso o anemia. Y hay ciertas situaciones que nos pueden confundir también. Nos puede confundir si es que esto es hematemesis o esto es o qué ha pasado aquí, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos la pseudohematemesis, pacientes que ingieren, por ejemplo, bebidas desde gaseosas, la cola, ¿no? Bebidas gaseosas, o el café pueden simular, de repente me viene un vómito inmediatamente después, por alguna razón, y me puede asustar que estoy haciendo una hemorragia digestiva, ¿no? El vino tinto, los tomates, las cerezas también, la cereza puede simular sangre fresca también, ¿no? O sangre cocinada, lo que a veces toman en el desayuno, que se llama el relleno, la sangrecita, ¿no? Es una que le gusta tomar su café con pan. Eso también puede provocar cambio en la coloración de las heces, ¿no? Las sales de bismuto y el hierro mismo, ¿no? O la betarraga también, que puede provocar una coloración media sanguinolenta. En las heces también nos puede confundir como si estuviéramos ante una hematoquesia, ¿no? Entonces aquí, diagnóstico diferencial entre hemorragia digestiva alta y baja, ¿no? La hemorragia digestiva alta básicamente hematemesis, melena, la baja hematoquesia. La dispepsia se va a encontrar más en la hemorragia digestiva alta. Hay la presencia o ingesta de sustancias gastroerosivas que van a lesionar más la hemorragia digestiva en la hemorragia digestiva alta. Los síntomas vegetativos van a ser mucho más evidentes en la hemorragia digestiva alta. Si es que se le coloca sonda nasogástrica y un aspirado sanguinolento, pensar más en la hemorragia digestiva alta, ¿no? Los sonidos intestinales, ya dijimos, cuando hay sangrado, este sangrado al pasar al intestino estimula el peristaltismo. Entonces podemos encontrar hiperactividad, ruidos hidroaéreos incrementados, ¿no? Esto es muy importante porque, como les decía, no solamente la uricreatinina nos ayuda, digamos, a ver cómo está el funcionamiento renal, cómo está funcionando el riñón en ese momento, ¿no? Sino también ver cómo está la urea, porque tenemos una relación urea-creatinina, ¿no? Si es que la urea generalmente se eleva en la hemorragia digestiva alta y en la hemorragia digestiva baja permanece dentro de lo normal. Si yo tengo inmediatamente un dosaje de urea y un dosaje de creatinina,
y le hago una relación urea-creatinina, si este es más de 100, yo puedo pensar más en una hemorragia digestiva alta. Si es menos de 100, está dentro de lo normal, de repente no alejo. Ahora, si en algunos laboratorios de repente no me dan la urea plasmática, sino el nitrógeno ureico, si yo el nitrógeno ureico lo relaciono, nitrógeno ureico sobre la creatinina y es más de 32, también puedo pensar en una hemorragia digestiva alta. ¿Por qué dirán, no? ¿Por qué se eleva la urea en las hemorragias digestivas altas? Ese sangrado que uno tiene en la hemorragia digestiva alta, ¿no? Por descomposición de la hemoglobina, por degradación de las sustancias nitrogenadas, este nitrógeno va a ser absorbido hacia la sangre, y este nitrógeno absorbido en la sangre va a ser un componente para elevar la urea, ¿no? Entonces, por eso que encontramos nosotros niveles de urea elevados, ¿no? Como digo, de repente no tenemos en el momento una endoscopía, no tenemos otros estudios, pero ya nos salió rápido la urea-creatinina, ¿no? Entonces, si hacemos un cociente una relación entre urea y creatinina, si es urea, si es más de 100, entonces ya sospechemos en una hemorragia digestiva alta. Si es nitrógeno ureico, porque en hospitales de repente nos dosan nitrógeno ureico y lo relacionamos con la creatinina, nitrógeno ureico sobre creatinina, y si es más de 32, ya sospechemos en una hemorragia digestiva alta. Entonces, acuérdense, la urea se eleva generalmente en las hemorragias digestivas altas, mientras que la hemorragia digestiva baja pues se mantiene dentro de lo normal. Es un parámetro rápido importante que uno puede tener en cuenta, es que en ese momento todavía no disponemos de un médico, un gastroenterólogo, en una de guardia, no tenemos un médico que haga un gastroenterólogo que nos haga la endoscopia. A la exploración física, nuevamente buscar palidez en la piel y la mucosa, los estigmas de hepatopatía crónica. Si nos viene un paciente con hemorragia digestiva baja, una hemorragia digestiva, hematemesis sobre todo, preguntarle siempre antecedentes al familiar. Si el paciente está consciente, anamnesis directa, pero si está inconsciente, con trastorno sensorio, la anamnesis indirecta al familiar más cercano con quien vive. Los antecedentes familiares son muy importantes, el consumo de alcohol sobre todo, ¿no? Y si vemos estigmas hepáticos, lo que les decía al iniciar la clase, si encontramos estigmas hepáticos, telangiectasias, los nevi rubis, los puntitos rojitos, nevi rubis, telangiectasias, o eritema palmar, lo que llamamos la palma hepática, ¿no? Esto, digamos, ya es la semiología que cada uno puede aplicar en estos pacientes, ¿no? Circulación venosa colateral también, ¿no? O la famosa cabeza de medusa también, buscar, ¿no? Ahora buscar si es que hay ascitis, si es que el paciente tiene el abdomen un tanto distendido, hay ascitis, yo percuto, me voy a percutir mate, porque hay líquido debajo. Y si el paciente lo volteo para uno u otro lado, de repente el líquido se me va para este lado y desaparece la martidez, el signo de la martidez nasal, o de repente el signo del choque del témpano. Entonces, todo eso nos puede hacer pensar en un paciente cirrótico. Así no tenga el síntoma, el diagnóstico en ese momento nos puede hacer sospechar que es un paciente cirrótico. Y si sospechamos, encontramos signos de que es un paciente cirrótico, lo primero que debemos pensar es que esto se trata de repente de una hemorragia digestiva por varices esofágicas. La causa, la explicación, la anatómica ya se lo tiene ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? O de repente es un paciente que tiene hiperpigmentación. Hemos visto, es raro, pero hemos visto el año pasado un paciente después de 20 años con hiperpigmentación en la boca, en los dedos, ¿no? En los dedos, ¿no? Y con la hemorragia digestiva. Hace muchas veces cuando la obstrucción intestinal, lo que es el síndrome de Peutz-Jeghers. El síndrome de Peutz-Jeghers se caracteriza porque el paciente tiene melanosis, hiperpigmentación, las famosas pequitas en la boca, en los dedos, en las uñas, en los pies también. Y esto muchas veces, no muchas veces, sino siempre va asociado a poliposis intestinal, pólipos múltiples, intestino, estómago, todo el tubo digestivo, poliposis múltiples, y en algún momento estos pólipos pueden obstruirse, provocar una intususcepción o en algunos casos hemorragia digestiva. Pues si vemos un paciente con una hemorragia digestiva y que ahí tenían estos estigmas de hiperpigmentación en la boca, en las palmas de los dedos, en las uñas,
pensar en la posibilidad de un síndrome de Peauce-Jeghers, ¿no? Y en la exploración física, pues siempre la auscultación. Ya les dije eso a los chicos, a los alumnos, en el abdomen después de la inspección viene la auscultación. ¿Sí? Inspección, auscultación, palpación, percusión, ¿no? La auscultación en segundo lugar. Nunca auscultemos después de haber palpado, porque ya vamos a encontrar ruidos cerebrales de repente estimulados por la palpación, ya no van a ser ruidos cerebrales espontáneos. Entonces siempre la auscultación, porque podemos encontrar ruidos incrementados por la misma patología, la hemorragia digestiva, ¿no? Puede haber signos peritoneales, ya sea signos peritoneales de peritonitis, ya pensar que de repente pues esta úlcera se perforó y encontramos otra cosa, otra patología diferente, ¿no? Y el tacto rectal, lo que les decía, ¿no? Siempre el tacto rectal va a ser muy importante. Hacer el tacto rectal, porque a veces podemos encontrar inclusive hasta masas, neoplasias en la zona del recto, en la zona no rectal, neoplasias, tumores sangrantes, o de repente encontramos tan solo melena, que el paciente no lo ha manifestado o no se ha dado cuenta que el paciente. Bueno, en el peor del caso podemos encontrar también hasta hemorroides, ¿no? Sangrantes, es importante este examen. Como les decía, la sonda nasogástrica es un tanto discutible, en algunos guías actualmente no recomiendan colocar sondas nasogástricas, en algunos casos especiales de repente, ¿no? Para descomprimir el tubo digestivo, pero como les digo, la sonda nasogástrica ya se visto, no ayuda en lo que es el diagnóstico, no ayuda en el tratamiento, ¿no? Y por el contrario, importante es en algunos casos una endoscopía lo más pronto posible dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Y si el sangrado es masivo, inmediatamente en la hora siguiente o 2 horas, hacer una endoscopía. Les decía eso, no debe utilizarse en sospecha de un síndrome de Mallory-Weill porque puede provocar vómitos o puede provocar un aumento de la lesión erosiva que hay en la unión gastroesofágica, ¿no? Y el enema, pues no lo utilizamos, está escrito acá como es útil para el diagnóstico ante ampolla rectal vacía, ¿no? Pero no es una cosa que se utilice, digamos, con frecuencia, ya casi un poquito caído los indexos. Ahora tenemos que conocer una. Ya, seguimos unos minutos. Voy a escribir acá. Por la vista. Están estresados por el examen. ¿A qué hora podríamos tener la? 8. Ya, 8 hasta que terminemos. Sí o sí, porque el examen de después de. Ya, entonces acuérdense que nos hemos quedado acá en este tiempo. Por favor, ¿alguna pregunta hasta acá?